vamos a comenzar esta lámpara divina, que acá, como ustedes ya verán, ya empecé a hacer el patrón de la hojita, y para cada patrón voy a utilizar 5 hilos que luego se convierten en 10 subhilos. Fíjense que yo a los hilos los coloqué con el nudo alondra al revés, que para mostrarte cómo se hace lo voy a hacer una vez más. Simplemente agarras el hilo partido a la mitad, fíjate que los extremos de abajo coincidan, y en vez de colocarlo de adelante hacia atrás, lo vas a colocar de atrás hacia adelante de esta manera, y ajustás, y listo, es el mismo nudo, solo que al revés. Entonces acá yo voy a utilizar, como te dije antes, de a 5 hilos, así que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y lo que yo quiero hacer es igual a lo que hice acá, que es una forma como redondeada hacia abajo y luego redondeada hacia arriba. Para hacer eso voy a agarrar el quinto hilo, este que está acá, este del extremo, y lo que voy a hacer es tejer como yéndome para arriba hasta la mitad de los hilos, que es este que está acá, con el nudo festón. Entonces voy a usar como hilo guía el último hilo que agarré al principio, es este que está acá, y voy a tejer con nudo festón, tirando levemente hacia arriba en los primeros nudos y tratando de formar como una especie de curva como hice acá. Entonces mi idea es como ir tirando hacia arriba, formando la curva hasta acá, y luego bien pronunciado hasta abajo en con el resto de estos hilos de acá. Entonces voy a seguir tejiendo como yéndome más para arriba, no pegado a la lira, porque lo que yo quiero es que se vaya formando esa formita hacia abajo. Entonces si yo hago bien pegado va a quedar recto pegado a la lira y no es lo que queremos. Bien, hasta acá. Esta es la mitad de mis hilos. Cuando llego acá voy a empezar a tejer más pronunciado hacia abajo, tratando de siempre llegar al mismo punto en donde llegué con la primera hojita. Entonces voy a hacerlo pronunciado hasta abajo hasta llegar más o menos a este punto. Es importante que vayan manteniendo siempre la misma forma de la hojita para que quede más o menos prolija una vez que terminen de tejer. Ven como yo acá voy tejiendo y ya el hilo guía lo voy tirando hacia abajo para que el cordón del nudo festón haga la misma forma que yo le estoy dando al hilo guía. Bien, hasta este hilo de acá voy a tejer. Bueno, acá capaz no se nota tan pronunciada la curva, pero una vez que hagamos la parte de abajo de la hojita van a ver cómo se transforma. Entonces acá voy a hacer la misma lógica pero al revés. Entonces con este hilo guía voy a tejer hacia abajo hasta la mitad de mis hilos, que es estos que están acá, y luego con la otra mitad voy a ir hacia arriba. Entonces voy a empezar a tejer y fíjense que al hilo guía yo lo voy a llevar hacia abajo para ir formando bien la forma de la hojita. Y ya en este punto voy a empezar como a tratar de redondear el hilo guía para que se empiece a formar la hojita, ¿no es cierto? Ven como eso ustedes lo pueden ir manejando, moviendo el hilo guía. El hilo guía es el que va a determinar la forma que va a tener el festón. Entonces ya en este punto, que es el último, la mitad de los hilos, voy a ir hacia arriba. Entonces voy a llevar el hilo guía de forma redondeada, fíjense cómo lo voy moldeando de a poquito, hacia este punto de acá. Esta es la magia del nudo festón, puede honestamente formar la forma literal que uno quiera. Y al final lo voy a unir con el último hilo con el que tejí antes, y ahí uno la hojita. Y otra maravilla del nudo festón es que yo puedo simplemente
tirar los nuditos, separarlos de esta manera y fíjense cómo se forma mucho mejor la hojita que lo que estaba antes. Fíjense cómo puedo ir moldeando esta parte de arriba para que me quede mucho más redondeada de lo que me estaba quedando antes. Miren qué divino. Bueno, esto lo voy a hacer con todos los hilos y una vez que termine vamos a hacer la segunda parte de las hojitas, o sea, la segunda hilera de hojitas. Bueno, cuando ya hemos terminado toda la primera hilera de las hojitas, vamos a empezar a hacer la segunda como esta que ya hice acá. Para eso lo que vamos a hacer es agarrar 5 hilos de una de las hojas y 5 hilos de otra de las hojas, de la hoja que está en el costado, justo al lado. Entonces lo que yo quiero hacer es exactamente lo que hice acá, pero en vez de comenzar desde acá, desde el inicio de la lira, voy a comenzar desde este hilo que está acá, que si yo cuento desde el extremo, es el quinto hilo hasta llegar al medio. Entonces lo que voy a hacer acá es hacer una curva con el hilo guía que vaya hacia arriba y empiece a bajar para que roce esta parte de acá abajo de la hojita, como se ve acá. Entonces voy a agarrar este hilo como hilo guía y lo voy a llevar primero hacia arriba y hacer acá el nudo festón. Y acá voy a empezar a hacer la curva que vaya bajando muy despacito hacia abajo para que roce justo acá con la parte de abajo de esta hojita de acá de la derecha. Entonces ahora voy a agarrar este hilo de acá, que es el hilo de la hojita, y voy a hacer el nudo festón que me quede bien pegado de esta manera. Y ahora voy a seguir bajando con el hilo guía hacia abajo, o sea, la curva la voy a empezar a hacer hacia abajo hasta tejer los 5 hilos que tenía de este lado. Acá yo ya tejí uno, que era el que iba para abajo en la colita de la hojita, y ahora me faltan tejer estos 4 de acá. Si te parece confuso, lo que puedes hacer es separar los hilos de cada una de las hojas de 5 en 5 y, por ejemplo, estos 5 de acá los subo para no confundirme y sigo tejiendo tranquila con estos hilos de acá. Y fíjense cómo con el hilo guía voy marcando como una curva hacia abajo para ir formando la hojita. Y hago una última curva un poquito más pronunciada con el último hilo para formar bien la punta de la hoja. Bien, ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice con esta parte, pero la vamos a hacer hacia la derecha. Entonces voy a agarrar este hilo como hilo guía y voy a empezar a tejer una curva hacia abajo y cuando llegue a la mitad de los hilos voy a empezar a subir para unirla con esta parte de acá. Entonces voy a tejer el festón haciendo la curva hacia abajo. Fíjense cómo pronuncio bastante el hilo guía hacia abajo porque quiero que quede bien formada la curva hacia abajo, pero siempre como yéndome en diagonal en curva hacia la derecha. Bien, y cuando llego a la mitad de los hilos lo que voy a hacer es empezar la curva hacia arriba. Entonces voy a agarrar este hilo de acá que continúa y de a poquito voy a ir formando la curva llevando el hilo guía para que finalmente se una con este de acá. Y acá uno finalmente los últimos hilitos. Bien, y como hice con las otras hojitas, voy a formar acá la curva bien tirando de los nudos festones. Esto lo voy a hacer con todos los hilos y como les mostré en el primer conjunto de hojas, cada hoja tiene 10 hilos, tiene 10 subhilos, que se forman con 5 hilos de una de las hojas y 5 hilos de la hoja del costado. Eso es importante para que lo tengan presente y no confundirse y que las hojas les queden bien centradas entre hoja y hoja. O sea, las hojas tienen que quedar intercaladas.
Y para asegurarme de eso, tengo que fijarme que tener 5 hilos de un lado y 5 hilos del otro. Bien, esto lo voy a hacer en toda la circunferencia y probablemente haga 2 hileras más de hojas con la misma técnica, siempre dividiendo 5 hilos de cada lado. En esta tercera hilera que voy a hacer después de terminar esta, voy a agarrar el quinto hilo y va a ser mi hilo guía hacia la izquierda, tal como hicimos con la primera hilera. Y en la cuarta hilera va a ser igual que la segunda hilera. Entonces todo esto, cuando lo termine, les voy a mostrar cómo cerramos la parte de abajo de la lámpara para que quede prolija y la podemos colgar. Bueno, yo acá terminé ya las 4 hileras de las hojitas. Tengo 1, 2, 3, 4. Tienen aproximadamente en total de largo unos 16 centímetros aproximadamente. Y quiero que al final de la lámpara, o sea hasta abajo de todo, tenga 40 centímetros en total. Entonces voy a calcular de acá abajo cuánto sería para que en total sean 40 centímetros. Y acá abajo lo que voy a hacer es un pequeño nudo balón para que quede prolijo el final. Bueno, entonces yo acá usé mi metro y lo que hice fue colocarlo en la base de la lira y voy a medir hasta abajo en donde sean 40 centímetros, que es ahí en este punto de acá. Entonces yo ya sé que en este punto es donde quiero finalizar la lámpara. Entonces lo que voy a hacer acá es un nudo balón, que ahora voy a hacer un poquito de zoom para que veas cómo se hace. Entonces para hacer el nudo balón lo que van a hacer es, van a agarrar el hilito que yo quiero hacer, donde quiero hacer el nudo, y lo voy a agarrar así, de esta manera, con la parte de atrás de la mano mirándome. Y voy a hacer este movimiento para que me quede de esta manera. Entonces paso de estar así, hago este movimiento para que me quede de esta forma. Voy a hacer un poquito más abajo porque quiero que llegue a los 40 centímetros como les mostré antes. Ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es, con este hilo que chorrea para este lado, lo voy a pasar 4 veces envolviendo este sector de acá. Entonces hago una vuelta, 2 vueltas, 3 y 4. Y ahora tiro despacito hacia abajo. Y formo de este modo el nudo balón. Esto lo voy a hacer con todos los hilitos para que al final de la lámpara me queden todos estos nudos balones y no me quede simplemente el hilo colgando suelto. Si a ustedes les da fiaca o no lo quieren hacer, pueden simplemente dejar estos hilitos así colgando, que queda súper lindo también. Otra opción también es peinarlo, pero tengan presente que si lo peinan deberían hacerle algún proceso de endurecimiento a los hilos para que no se les torsione todo y quede medio feo. Así que bueno, voy a hacer eso con el resto de los hilos y les muestro cómo queda el resultado final. Bueno, una vez que estén hechos todos los nudos balones se va a ver algo así. Y lo que me resta hacer ahora es recortar para que abajo todos los flequitos queden iguales o similares. Entonces lo que quiero hacer es de acá, de arriba de todo, voy a medir. Y voy a dejarlo en 45, así tiene un poquito de fleco. Porque 40 me parece que va a quedar como muy cerca del balón. Voy a probarlo en 45 y si me parece que queda muy largo lo voy a cortar acá en 40. Pero lo importante es que a medida que vayan cortando los hilos, vayan midiendo de a poco, o sea, cada, no sé, 4 o 5 hilos vayan midiendo que les quede de 40 centímetros para que les quede bien parejo toda la parte de abajo de los flecos. Y vayan viéndolo desde arriba de todo de la lira, poniendo el metro desde arriba de todo en la lira, porque de esa manera van a estar seguros que tiene 40 centímetros y le van a quedar todos los hilos más o menos iguales. Así que bueno, yo voy a cortar en 45 y a ver cómo queda, y si no, capaz que lo deje en 42, también capaz que me parece que en 42 lo voy a terminar dejando, para que tenga un poquito de fleco entre el final y el balón, y no quede tan chiquito ni tan largo. Me parece que 45 va a quedar muy largo. Así le voy a cortar en 42. Y nada, acá básicamente donde dice 42 van a recortar con la tijera. Y lo que les decía es que, por ejemplo, acá yo corro esto de a tantos hilos, 5 o 6 hilos, y marco 42 de nuevo acá. Entonces de esa manera me voy a asegurar que quede todo parejito los hilos que corte. Así que bueno, voy a hacer todo eso y ahora en ese punto ya terminaríamos la lámpara.
Bueno, ahí está la lámpara terminada con todos los hilitos recortados. Fíjense qué lindo queda el final con el nudo balón, le da como un peso lindo. Algo que puede ocurrir con este tipo de tejido es que se meta como para adentro, pero simplemente lo acomodo como estoy haciendo ahora en el video y queda perfecto. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima.